un Dale. placer, Fernanda, tenerte acá en este Gracias. vivo, compartir, no solamente, como siempre digo, con todas las personas que se van sumando en los vivos, sino todas las personas que luego, ¿sí?, lo ven en las diferentes redes. Así que creo que el tema de hoy, que nos trae hoy, desde tu propia experiencia, voy a decir que Fernanda es terapeuta holística también, y, y el título, que por ahí yo decía, ¿qué título le pongo? ¿No? Que te decía, ¿qué título ponemos? Porque Sí, es un tema delicado, un tema también tabú, no todo el mundo, yo creo que hasta nombrar la palabra muchas veces cuesta, ¿no? Esto del sí, cáncer. Y decímelo el así. poder perderle, claro, poder perderle quizás el miedo a la palabra, ¿sí? Creo que es uno de los principales pasos, ¿no? A dar para la recuperación y para poder sortear esta enfermedad y superarla, ¿no? En el caso de Fer, como digo, has transitado también esta enfermedad. Y bueno, y aparte sos terapeuta holística, ¿no? Pero te vamos a escuchar a vos, ¿sí? Contanos todo, desde el momento, digamos, cero en que te enteraste, a qué clic se hicieron en vos para que hoy estés totalmente recuperada, ¿no? Sí. Bueno, Moni, primero agradecerte por este espacio, agradecerte por tus enseñanzas, porque bueno, no toda la gente que hoy nos está viendo conoce que bueno, he sido alumna tuya también. Agradecerte infinitamente haberme acompañado en este proceso, porque me acompañaste vos con tus técnicas, también fundamentalmente, pero bueno, también el apoyo, la contención y todo. Así que también sos parte de mi proceso, como bueno, tanta gente que conozco y que no conozco, generaciones que se sumaban. Así que bueno, a todos ellos, también varios terapeutas que me acompañaron en el proceso, algunos que conocía y otros que se iban sumando, porque a medida que iba pasando el proceso iba investigando, iba diciendo, bueno, y aparecieron miles de cosas. Así que bueno, a todos ellos, gracias, a los familiares, amigos, los que estamos ahora. Y principalmente, si es el mensaje, como vos decías, perderle el miedo, porque a mí me pasó de recibir el diagnóstico, a mí, junto a mi familia, a los amigos, los conocidos, si bien el que está en primera persona lo sufrió muchísimo, pero el círculo también y de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces es perderle el miedo a eso, porque vos te encontrás con un diagnóstico de cáncer y lo primero que lo relacionas es la muerte, porque la palabra cáncer hoy está asociada a eso. Entonces te dicen, bueno, tenés cáncer. A mí me diagnosticaron cáncer de mama gestacional de grado 4. Con un pequeño de 2 añitos, amamantando el otro que recién había nacido, que en el proceso de embarazo se manifestó, se diagnosticó como mastitis, y luego de que nació el pequeñito, ya ahí sí nos dimos cuenta, aunque por dentro mío ya sabía que no era mastitis, pero la intuición no falló, ¿cierto? Eh, pero bueno, o sea, cuando te dan el diagnóstico es eso. Lo primero que sentí es miedo. Hoy por hoy, si me decís, a ver, ¿qué sacas de todo eso? Que sí es mucho, y hoy lo digo, por ejemplo, con personas muy allegadas, primero me hizo aprender muchísimo, me hizo conocerme a mí misma, que realmente había cosas que no las conocía y no las sabía, entonces creo que cuando te toca una prueba tan grande, eh, es para eso. Yo hoy lo tomo como que la enfermedad, obviamente desde lo natural o desde lo que hemos aprendido, desde lo que nos han enseñado, la enfermedad es eso, más del médico, tenés una enfermedad, lo tenés que pasar, a veces te condenan con el diagnóstico, te condenan con el título, te condenan con el padecimiento y estás toda la vida con una enfermedad. Y yo, desde bueno, las herramientas que aprendí, que estudié y luego del tratamiento seguí. Yo siempre digo esto de saber que uno está transitando X diagnóstico, pero no comprar el diagnóstico, ¿no? El hecho de simplemente uno decir tengo tal cosa,
ya es como que lo estás haciendo parte de tu ser y es algo que se instala, ¿no? Por eso esto de estoy transitando, ¿no? Y Sí, yo es siempre una cosa de recuerdo, las que aprendes, es una cosa de las que aprendí con una de las terapeutas que te dicen, o sea, después, bueno, de herramientas o cursos que he tomado, no te pongas la etiqueta. yo recuerdo en ese proceso que vos transitaste, que también hiciste como mucho cambio a nivel de alimentación, como, Sí, por lo menos me contaban eso, ¿no? Que habías investigado qué sí comer, qué sí. no comer y que eso también te ayudó muchísimo a poder, digamos, revertir de cierta manera, porque ibas a operación y al final no te operaste. Entonces, contanos también un poquito ahí, ¿no? ¿Qué cambios hiciste en tu vida habitual ante este proceso? Sí, bueno, eso va del médico y no te dice. Yo cuando fui y me dieron todo el diagnóstico, la doctora me dijo, bueno, eh, vas a enfrentar el proceso más grave porque, o sea, el más invasivo, porque al ser joven, sana, que yo nunca en la vida tuve nada, tomo un analgésico cuando muy dolor de cabeza, si no. Entonces me dice, bueno, sos una mujer joven, sana, lo vas a poder soportar. Entonces era la fase de quimioterapia, la más fuerte, 16 quimioterapias, luego cirugía, luego rayos, luego pastillas por durante un año. Yo decía, si la quimioterapia mata el cáncer, ¿por qué después la cirugía? ¿Por qué después todo lo demás? Bueno. Y ellos lo único que me dijeron, mira, mientras quimioterapia no podés comer ni las semillas de la uva ni el pomelo, porque eso anula la droga de la quimioterapia. Luego vida normal. Y como yo ya había empezado con la investigación, o sea, me convertí en una científica sin experiencia porque entraba en máquinas, veía testimonios, gente, yo siempre fui muy de lo natural, entonces veía una hierba de tal cosa, me ponía y lo hacía. Entonces, ahí descubrí que la alimentación era súper básica, porque si las células cancerígenas se alimentan de ciertos alimentos y el médico tradicional no me lo estaba prohibiendo, yo seguía alimentando esas células. Entonces, pues, mi dieta fue quitar lácteos, harina, azúcar, que todo eso alimentaba las células cancerígenas. Me dijeron que el jugo de zanahoria era prácticamente igual que una quimioterapia, ahora hay un doctor muy conocido que lo promociona, entonces hice 4 meses de zumo de zanahoria y era solamente verdura. Entonces me decían, ¿cómo así? Pero comí solo lechuga y eso. Yo la pasaba súper bien, además sabía que era por salud. Entonces, bueno, hice un cambio, nunca lo padecí porque sabía que, bueno, era lo que me llevaba a buenos resultados. Y después iba investigando, entraba, veía, empecé a investigar cómo funcionaba el organismo, porque también vos vas al médico, te dicen, hace esto, o tenés que tomarte el medicamento y no conocemos cómo funciona nuestro propio cuerpo, que la verdad es una maravilla hoy por hoy, que ya lo conozco, que tomé después un curso de epigenética que está basado en la enseñanza del doctor Joe Dispenza. Lo hice hace pocos meses y ahí cuando aprendes que el organismo, así como se puede enfermar, también se puede sanar, que tenemos todo para autosanarnos, que el mismo organismo tiene las células que combaten células cancerígenas, que las células madres se reproducen, que el mismo organismo, si se presentó un tumor, va haciendo la infección y todo el proceso de bacterias va comiendo la misma célula y que el mismo organismo lo puede eliminar. Entonces dije, esto es mágico, o sea, ¿cómo no voy a mandar ese mensaje a las personas que están pasando lo mismo, que vas a un médico y te mete el miedo del diagnóstico y que hasta el miedo del diagnóstico te mata? Porque hay muchos casos, muchos testimonios de gente que ha tenido cáncer por años sin saberlo, y tal vez le duele el estómago y va al médico y ahí le descubren el cáncer de hace 30 años y en 1 o 2 meses el cáncer lo liquidó. Y ese es el famoso, lo que es la medicina holística, lo que es natural, que le dicen, bueno, el miedo al diagnóstico. O sea, si vos le tenés miedo a la enfermedad y si no te lo pones como un amigo que te va a ayudar
a cambiar ciertas cosas para vos sanar, obviamente un cáncer o una simple bacteria o un simple resfriado te puede matar, porque vos le diste lugar y el miedo, bueno, creo que es lo peor que hay. Entonces, cuando yo aprendí todo eso, dije, bueno, vamos con esto. Más allá del tratamiento de la quimioterapia, la dieta fue fundamental, lo emocional y hablar, que es lo principal. Hoy por hoy también lo de haber estudiado y haber... Emocional, que también en tu caso tiene como un plus más, que es que estabas también lejos de toda, de mamá, ¿sí? Lejos de la familia, y quieras o no, Sí. Cuando uno está mal, lo primero que quiere es estar cerca de la familia, ¿no? Y por eso Sí. digo, es un plus más allá de que ya te generaba emocionalmente ese diagnóstico, esto que los nenes chiquitos, que amamantando, que etcétera. Y encima falta esa contención familiar, te hace Claro. doblemente héroe, digo yo, ¿no? Porque realmente es un ejemplo de superación, de fortaleza, de empoderamiento y de decir yo con esto voy a poder y yo con esto puedo, ¿no? Sí, por eso creo de que digo, bueno, fue en el momento justo porque aprendí, eh, porque tal vez si me hubiera tocado hacer en Argentina con todos los aspectos y eso lo transitaba diferente, porque el resultado hubiera sido diferente, porque tal vez sí me iba solamente al tratamiento tradicional, la contención de la familia y no hubiera hecho todo el otro proceso, entonces digo, bueno, haber tenido el plus, como vos le decís, de estar aquí sin los afectos, porque bueno, para la gente que no me conoce, yo soy de Argentina y hacía 3 años que me había, o sea, hace 3 años que me mudé aquí. Pero a un año y algo de haberme venido acá, me dieron el diagnóstico. Con el bebé recién nacido de meses, sin familiares, o sea, el único era mi familia, mi marido, mi hijo, 2 cuñados, 0 amigos, 0 conocidos, 0 nada. Entonces, bueno, sí, creo que eso es lo que me ayudó o lo que me hizo, digamos, bueno, sacar el cascarón y decir, bueno, acá vamos con eso. Es más, muchas veces yo, que era la que tenía el diagnóstico, era la que apuntalaba a los demás o a los que, bueno, sostenía a los demás. Entonces, tuve que ponerme fuerte y sí me propuse de que obviamente eso no me iba a obligar, ni me iba, digamos, yo no, o sea, es como que cuando yo recibí el diagnóstico, sí, el primer día fue fatal. Fue el caos, fue sentir todo lo que vos decís, sentir el miedo, sentir, bueno, cómo se lo digo, los pequeñitos no entendían, pero cómo se lo decía el nene más grande, que ya, bueno, con sus 14 años, nosotros acá, lejos de la familia, todo lo que teníamos que enfrentar, entonces obviamente un miedo terrible, porque pensás, a ver, si algo falla, tenés chicos pequeños, entonces, bueno, ese fue el día del caos. Un día de caos, 2 o 3 llantos ni hablar, no se lo conté a mi familia, porque tenía que ver cómo lo iba a hacer, entonces no se lo conté a nadie, hasta salvo después de un par de semanas que yo ya tuve bien el diagnóstico, todo lo que iba a enfrentar y donde ya, bueno, en mi mente estaba acá, le ponemos pilas, acá, bueno, no vamos a bajar los brazos y lo que yo me puse fija fue revertir ese diagnóstico, no pasar por todo lo tradicional y hacerlo en poco tiempo. Que bueno, así fue, o sea, yo no acepté la cirugía, que si bien con pasé todo la quimioterapia, a todo eso ayudado con Reiki, con Tutamiana, con constelaciones, con regresiones, o sea, todo lo que iba viendo que me podía ayudar a liberarme de lo emocional o encontrar un poquito qué me había llevado eso, lo iba haciendo. Para mí lo fundamental fue la biodescodificación, porque a través de la biodescodificación encontré como el punto, digamos, que me había desencadenado eso. Entonces, sabiendo eso, después lo puedo empezar a trabajar. Sí acepté la quimioterapia, que primero no quería hacerla, pero fue como un poco obligado, no que alguien personalmente me lo obligara, sino obligado, viste, bueno, de sentimientos o de afectos que decís, a ver,
yo tenía mi convicción, pero a la vez tenía este poquito de duda, y si fallamos en algo, no nos podemos permitir porque tenía pequeños, porque tenía familia, No, y entonces, saber también que todas las terapias holísticas son complemento también de la medicina y viceversa, ¿no? Esto de que es un sí, todo. Por supuesto que yo digo, ¿no? Siempre cuando uno recibe una terapia holística también es esto del estar dispuesto a recibir, del creer en eso que se recibe. Por eso digo que no, digo, no es magia, pero digamos es un conjunto de todo, ¿no? De, sí, de las ganas que tiene la persona de salir de la situación, porque muchas veces es esto, se entregan a la situación y ya está, ¿sí? Por eso es el famoso fulminante, ¿no? Es esto, ya está, tengo la sentencia y hoy sería. Pero bueno, es lo que cada uno puede, por supuesto, y lo que el alma también está dispuesta a hacer o no, porque muchas veces también hay un contrato álmico que cumplir y si se va de esa manera, se va de esa manera. Pero, pero esto, creo que tanto la quimio, digamos, el proceso de quimio que cada persona tenga que transitar o los rayos o lo que sea, si están combinados con una terapia holística, se sufre menos, digo. Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá que pasó por la quimio también, yo las veces que lo podía acompañar, porque él vivía en Neuquén y yo vivía en Córdoba, estábamos, digamos, por ahí cuando lo acompañaba a la quimio iba poniendo símbolos yo en el sector del tubito ese, sí, y era creer, el famoso creer o reventar, pero esas veces él por ahí no tenía después ni vómitos ni nada, digamos, que lo contrarreste, ¿no? Y, sí, y tenía que ver con eso. Entonces él después me decía, Moni, tal día tengo quimio, entonces mandame energía. Y era esto de, bueno, visualizaba el tubito y ahí íbamos, pero siento que eso también tiene mucho que ver. Cuánto la persona quiere también sanar, ¿no? Y no bajar los brazos. Y desde ese todo, todo es bueno, ¿sí? sí, Tanto mira, ahí ponen el símbolo de anestesia a Pincho. Pincho era mi suegro, que también transitó por cáncer, él tenía cáncer de hígado, y sí, recuerdo que él no creía en nada. Y un día me dice, a ver, Moni, ¿haces algo de eso que vos haces? No creía en nada, pero él me regaló mi primer camilla y todo, ¿eh? Él me impulsaba. sí, Y recuerdo que un día llegué a casa y tenía todas ampollas en la boca. Y él dice, yo tengo hambre, tengo mucho hambre, pero no puedo comer porque tengo la boca lastimada. Y yo recuerdo que en ese momento había vuelto recién de hacer un curso de Karuna, Reiki avanzado, y le digo, mire, acabo de aprender algo, que uno de los símbolos es anestesia, que no es solamente anestesia física, sino también a nivel del dolor y demás, pero para transitarlo de un lugar distinto y no desde el sí, dolor a flor de piel, ¿no? Y recuerdo que me dice, bueno, poneme. Y recuerdo que le puse el símbolo de anestesia en la boca directamente. Y yo no te miento, habrá pasado un minuto y medio y él sí. empezó a hacer así, con la boca, movía la boca. Dice, Moni, no siento nada, no siento nada. Y comió fantástico. Claro, súper bien. ¿No? Y ahí es cuando él empezó a creer. Ahí dijo, Claro, bueno, a partir de sí, ahí ya me llamaba todos los días y me decía, Moni, haceme tal cosa o haceme otra o me siento así. Pero eso es la energía y el acompañar también un tratamiento, ¿no? Eso es, sí, sí, bueno, y como vos decís, la creencia, porque a mí me pasó, bueno, yo transité la primer quimioterapia y fue lo peor, porque bueno, también el que lo pasa, hay personas que lo padecen, otras no, pero bueno, en mí fue todos los síntomas que me habían dicho. Llegué a casa y bueno, en algunos momentos que el cuerpo no es tuyo, que no sabes, yo escuchaba a los chicos en el comedor y yo tiraba en una cama, que no me podía levantar y que lo que siente el cuerpo es algo tan inexplicable. Yo por momentos dije, si todas así, porque yo tenía 16 programados, las primeras 4 eran cada 21 días y las otras 12 restantes eran todos los miércoles. Yo decía, yo esto no lo voy a soportar, no lo voy a poder pasar. Y había sido la primera. Entonces dije, no, yo con esto sí me voy a morir porque era algo tremendo.
Entonces ahí fue cuando mi papá, con una conocida de Unquillo, eh, reikista, le dijo, mira, la podemos ayudar si se quiere, sí, obvio. Bueno, yo estaba en este camino, obviamente no me negaba nada. Entonces empezamos a hacer sesiones de Reiki antes de la quimioterapia, o sea, la hacíamos 2 días antes y los otros días restantes, porque yo tenía, era para preparar el día anterior para poder ir bien a la quimio para no sufrir los efectos de los 3 o 4 días, porque la primera estuve 5 días en cambio. Entonces, bueno, sí hicimos la segunda. Y fue ahí por eso digo, bueno, el sentido de yo haberme obligado a pasar la quimioterapia fuera de mi voluntad y sí, bueno, a ver si falla algo, fue también comprobar que con una terapia alternativa todo se puede mejorar y todo se puede modificar. Porque yo después iba a la quimioterapia, volví a casa, usaba el brazo que me habían dicho, no puedes cargar a tus niñas, no puedes usar el brazo inhabilitarlo. Yo hacía vida normal, yo no bajé de peso, no tuve un síntoma, no tuve ni los vómitos, ni diarrea, absolutamente nada. Es más, después de la quimioterapia yo la bauticé mi día del spa, porque me llevaba un libro, era el día que tenía las enfermeras que me cuidaban, donde yo no tenía el video de los chicos, ni la casa, me ponía a leer, estaba tranquila, me llevaba mis Arcángel Miguel y Gabriel, me agarraba el altar en la ventana, que de paso acompañaba a todas mis compañeras, y yo me lo pasaba como un día de spa. Salía de ahí, me volvía a casa y hacía vida normal absolutamente. Entonces ahí fue cuando mi doctor empezó a ver y decía, bueno, yo cuando le planteé que era terapeuta holística y que yo me quería hacer un tratamiento, imagínate, iba con mi marido a las consultas y la doctora miraba como diciendo, o sea, qué loca te tocaste vos que me viene a decir a mí que no se quiere operar, que no quiere hacer esto, entonces era como la paciente rebelde y yo, bueno, hoy viéndolo desde otro lado digo, cuando la medicina está tan avanzada es cuando más enfermos tenemos y que si nos pudiéramos complementar entre lo tradicional y lo holístico, lo terapeuta, creo que, bueno, los resultados serían fantásticos. Hay ahora muchos médicos que se están abriendo, pero están los otros súper cerrados, como los que me tocaron a mí. Incluso el jefe de cirugía, que cuando yo rechacé la cirugía, me miró y me dijo, entonces estás eligiendo la muerte. Teniendo 3 niños, te querés morir porque tu única chance de vida es la cirugía. Así me dijo y ese día había ido solo. Entonces dije, bueno, acá salga Arcángel Miguel, salgan todos, que todos callamos y decimos, no, esto no va a ser así. Entonces, bueno, yo rechacé la cirugía y después lo pasé bien dentro de todo porque era normal, salvo, bueno, el proceso de la caída del cabello con la quimioterapia, que sí fue tremendo, para mí fue, iba palo a palo como con el diagnóstico de cáncer, porque cuando yo pasé por esa etapa, hay personas que dicen sí, pero después te crees, no pasa nada. Pero para mí fue de terror. Eso me costó mucho más levantarme, ponerme fuerte ante el diagnóstico que me habían dado el cáncer. Creo que ahí fue cuando yo hice el clic de que realmente me había llegado ese diagnóstico para enfrentar. Ahí fue como que digamos, bueno, porque primero iba con tantas pilas, no prestaba atención a nada y como que no me quería detener, entonces al encontrarte así, al verte de que no tenías tu cabello, al verte que se te iban cayendo las cejas, yo no me podía mirar al espejo, me ponía el turbante como podía y no me podía mirar al espejo. Entonces creo que eso... ¿Las cejas también se caían? Sí, primero que me empezó a caer el cabello y después como a mitad del proceso se me cayeron las pestañas y las cejas. No sabía, Entonces, el pelo, digamos. Sí. No, a mí se me cayó, y generalmente sí, porque bueno, tenía muchas compañeras que se pintaban, que se ponían cejas postizas, entonces sí, a mí, o sea, todo lo que era pelo, y todo. Y bueno, las cejas también, primero se empezó a caer el cabello, cuando te vas a bañar y se te empieza a desprender y llega un momento que decís, no, bueno, ya no lo puedes contener, porque yo me ponía, visualizaba que no se me iba a caer, decía que no, y bueno, no.
pasó. Entonces llegó un momento que dije, bueno, no, ya, listo, me tengo que rapar y bueno, en algún momento crecerá, pero tenía 16 quimioterapias por delante, me iba a llevar más de 1000 años las quimioterapias, el pelo, bueno, de hecho sí, ya pasó 2 años, creo, como será exactamente la fecha, y bueno, vamos ya como recuperado, ¿no? Pero bueno, ahí viste cuando decís, caes en cuenta. Sí, a mí el Reiki me ayudó muchísimo, que después lo empecé a estudiar, la última fase, me hacía yo las autosanaciones. Tenía varias compañeras que yo iba con el manual de la quimioterapia y tenía el manual de Reiki, ahí está estudiando, bueno. Las chicas de la Fundación de Cáncer que iban a hacer también ayuda, apoyo, muchas pasaron por proceso de cáncer, la mayoría han estudiado Reiki. El otro día vi un documental, vi una publicidad de un noticiero, no recuerdo el hospital de aquí en España, pero están aceptando que vayan personas reikistas a hacer las terapias y los testimonios de la gente era maravilloso. O sea, maravilloso, gente de que un señor decía, mi mujer estaba en la cama que prácticamente ni abrió los ojos y después del Reiki, pero el tratamiento va súper bien, eh, mejoran todo lo que es, bueno, el estado de ánimo, la fuerza. Yo no bajé de peso, yo salvo el pelo, sí es lo que, bueno, vos me veías y el pelo, si no sabías de mi diagnóstico, que me viera por ahí, decía, bueno, esa chica tiene cáncer, bueno, esa chica, esa señora, Esa piba. esa, claro, esa señora tiene cáncer porque iba con el turbante y obviamente se me veía que no tenía cejas y eso. Pero nunca perdí el peso, nunca dejé de hacer las cosas, nunca dejé de atender a los chicos. O sea, yo hacía vida normal. Y eso se lo debo al Reiki y fue la prueba de decir, bueno, a ver, se puede pasar el proceso de quimioterapia y ayudarlo con esto otro, con la energía que es lo más maravilloso que tenemos, y transitarlo diferente y no sufrir tanto, no padecerlo y no sufrirlo. Entonces ahí creo que es el resultado de complementar. Sí. De un todo, ¿no? Porque cambiaste la alimentación, empezaste a ocuparte más a nivel de las emociones, de la energía, Sí. no solamente recibiendo por ahí de sanación, sino también yéndote en el tema, estudiando también Reiki. Entonces, eso, más obviamente la medicina tradicional, hoy es el resultado que hace que estés bien, que estés fuerte y decidida a siempre seguir para adelante, que eso es lo importante. Sí, sí. También creo que eso depende de uno, como vos dijiste en un momento, que bueno, hay personas que se quedan con solo el diagnóstico del médico y voy a estar enfermo de por vida, y yo hoy por hoy digo de que sea la enfermedad, que sea el síntoma o lo que fuere que te toque pasarlo, que uno no tiene que ser paciente. Eso lo aprendí en uno de los cursos y lo dice el doctor Joe Dispenza. Uno no tiene que ser paciente, uno se tiene que convertir en el protagonista de transitar ese diagnóstico o ese síntoma para sanarlo. Además, la enfermedad es un aviso que viene. Yo después lo bauticé, yo dije decirle cáncer porque mi terapeuta de Reiki me decía, vos no tenés que decirle cáncer ni ponerte la etiqueta y ponerle un nombre. Entonces yo lo bauticé mi amigo transformador, porque además, bueno, vino a hacer eso, la solución era pura y exclusivamente esa. Entonces yo le hablaba como un amigo, o sea, yo cuando tenía mis momentos le decía que me dijera por dónde iba, si iba bien, más allá de que, bueno, yo muy pocas veces tuve dolor, eh, me iba como dando indicios, me iba como respondiendo. Entonces, luego de haber pasado la enfermedad, de haberme repuesto, de que la doctora ya había los ojos así cuando veo que la resonancia no tenía nada, y me dice, si yo no veo tu historia clínica y veo el resultado digo de que nunca tuviste nada porque no hay ni una mancha, ni absolutamente nada, cuando a mí me iban a sacar toda la mano, me iban a operar el brazo, porque estaban intervenidos los ganglios. Entonces, cuando uno se pone como protagonista para uno sanar, pero el tema, bueno, es eso,
uno querer sanar. Hoy por hoy, a veces me enoja, no es que me enoja un poco, sino habiendo pasado todo eso, escucho a personas de que están enfermas, que están mucho en el círculo íntimo, y yo digo, ay, bueno, yo les doy consejo y a la vez veo de que no hacen lo que yo hubiera, o sea, lo que yo hice, o no hacen lo que yo por ahí, digamos, bueno, les aconsejo, pero también entiendo que cada uno tiene sus tiempos, de que cada uno lleva, como terapeuta, sabemos eso, de que no podemos obligar a nadie, cada uno tiene su tiempo, a cada uno le va a hacer el clic, o tal vez no, tal vez su camino de sanación es, bueno, dejarse que o un cáncer o una enfermedad esté siempre en su cuerpo. Yo, obviamente, eso no lo quería para mi vida. Entonces me puse como protagonista de decir, bueno, investigar, cambiar esto, cambiar lo otro. En el curso ese que estuve haciendo hace poco, que es de, bueno, de medicina cuántica, donde pura y exclusivamente los testimonios que hay, Moni, son, no te podés imaginar. Hay muchísimos médicos, hay muchísimos oncólogos, y la terapia pura y exclusivamente se basa en hablar del cuerpo. Porque no tenés ni siquiera una hierba que te diga, a ver, tenés esto, tómate esto. No, porque bueno, además nuestro cuerpo, nuestra mente es la que manda, entonces tenemos que mandar al organismo. Nos enfermamos porque hubo un fallo, porque hubo un error, puede ser emocional, porque hubo un error en nuestra máquina que se produjo el diagnóstico. Y entonces aprendí que también una de las enseñanzas del doctor Joe Dispenza, que es una frase clave, que la persona que se enferma no es la misma que sana. Porque la persona que enferma está o en error, o en estrés, en crisis, padeciendo emociones de hace años, padeciendo traumas de hace años, viviendo conflictos o lo que sea. Y la persona que sana sale de ese ámbito. Y eso ocurre cuando uno se para y dice, bueno, hasta acá, como yo venía, no está funcionando. Hay que hacer algo para que funcione, porque yo no quiero depender de un medicamento, yo no quiero ir por la calle y tener diabetes, tener esto. No. Podés continuar, yo obviamente no es que digo dejar el tratamiento tradicional, porque no, podés continuar. Pero cuando empezás con lo demás y fundamental lo emocional, poco a poco vas retirando lo otro y vas a ir a tu médico y el médico se va a ir asombrando de los avances que tenés, como me pasó a mí. Yo pasé la primera quimioterapia con un tumor aproximadamente de 10 milímetros. Me ocupaba casi toda la mama, que además, bueno, yo soy de mama grande y el tumor es más grande que la mama. Entonces, bueno, pasé la primera quimioterapia y la doctora me dijo, vamos a pasar los 16 quimioterapias, pero no me daba garantía de que el tumor se fuera a ir todo, por eso era la cirugía y todo lo demás. Yo cuando fui a la segunda, que ya empecé el Reiki, ya cuando fui a la tercera, o sea, luego de un mes y algo, el tumor, y además yo me iba haciendo los controles, me iba viendo, la terapeuta de Reiki me decía, bueno, fibroma, ando manejándote para ir viendo los avances. Entonces me tocó ir a la doctora y yo tenía las máquinas fibromas de que no se me había salido, yo dije, no, porque yo voy viendo mi evolución. Entonces ahí iba viendo cómo se reducía. En un mes y pico estuvo a prácticamente la mitad, cuando me había dicho, entonces, o sea, se miraba en ella que me revisaba, los estudiantes y todo, y decía, o sea, y yo pasé todas las otras quimioterapias, pero a mitad del camino ya el tumor ella no lo palpaba, ya ni siquiera se palpaba, ni siquiera. Entonces, por eso digo también. Sí, a la doctora, ahí. Porque ¿Cómo? Viste que hay algunos que se abren también bueno, tenían la prueba, ¿no? Lo estaban viendo, pero al margen de eso, sabían que vos estabas haciéndote Reiki y demás porque decís que eras la rebelde. Sí. Entonces tenían conocimiento de que había algo más. ¿Te decían algo o nada? No, ella estuvo cerrada y hasta último momento. Hasta último momento, sí, bueno, cuando ella terminó con todo su parte, que el oncólogo, bueno, hace todo lo que es el tratamiento de quimioterapias, me deriva al cirujano, sin haberme hecho una evaluación, ya cirugía, quitarme todo, y yo le dije, no, o sea, yo quiero saber cómo estoy antes de ver cómo voy a continuar.
Y ellos no, ellos se habían cerrado que en el primer día el protocolo era las 16 quimioterapias, la cirugía, luego la cirugía de los rayos y luego por un año y pico, cuando fui a otra consulta, no, aproximadamente por 5 años, vacuna. Y nunca evaluaron la mitad de camino del proceso. Entonces ahí fue cuando dije, no, yo no me opero hasta que no me digan cómo estoy hoy por hoy. Y eso se veía manteniendo, no, porque corre riesgo tu vida, porque entonces yo, bueno, insistía, las últimas veces ya iba sola a la doctora, bueno, Alejandro, que es mi marido, el que en algunos momentos trabajaba, en otros yo iba sola, y la doctora siempre, bueno, me miraba como diciendo, oye, esta que insiste, hasta que en último momento me dijo, bueno, te voy a pedir la resonancia, ya que tanto lo pedís, te la voy a pedir y de eso te derivo a los cirujanos y ves. Entonces, bueno, rechacé la cirugía, ellos se seguían manteniendo en que no, que la tenía que hacer, pasé 3 juntas médicas por diferentes cirujanos porque iban preguntando de uno a otro, a otro. A todo esto tenés tus amigos, tus familiares cercanos, no, operate, porque bueno, a ver, yo seguía insistiendo, no me quiero operar, porque además, bueno, yo veía mis avances, entonces decía, para mí sí hay otra posibilidad, o bueno, verlo, yo no quería que me faltara una parte de mi cuerpo, porque además había investigado, no quería que me sacaran los ganglios y la parte del brazo que tiene sus consecuencias, entonces sobre todo, bueno, en mi evolución. Y cuando, bueno, ya rechacé por tercera vez, o sea, la tercera junta médica, ya ahí sí me hicieron firmar el papel que negaba absolutamente la cirugía. Luego de eso, me derivan de nuevo al oncólogo para ver qué tratamiento ella podía continuar, como para seguir asegurando que viva. Entonces ahí es cuando me vuelve la doctora receta el tratamiento de rayos y luego de vacunas. Y a todo esto yo todavía no había tenido el resultado de la resonancia. Y un día me llaman por teléfono y me dicen, mira, bueno, soy no me acuerdo de qué sector del hospital, y me dice, bueno, te derivo con la doctora, aunque ya sabes el resultado para ver ese tratamiento, y yo no sabía nada. Entonces le digo, no, creo que me dice, no, que la resonancia está absolutamente limpia, no hay indicio de nada, y vos te imaginas. Estaba cocinando y mi marido se había llevado a buscar a los niños. Fue como decir, oh, recibí el trofeo, sí, primer puesto, porque es lo que tanto esperaba. Dejé de cocinar, bueno, ahí fue el caos, llegó Alejandro con los chicos y yo era un mar de lágrimas, y pensó que había pasado algo, tu mamá, ¿no? Y yo no vi nada, entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a dar la noticia a los familiares y claro, o sea, es como que era algo como increíble porque hasta el pronóstico médico había pasado lo que yo obviamente lo sentí en mi organismo y lo que con tanta convicción y tanta fuerza era lo que deseaba. Por eso también, si vos lo deseas, lo crees, también yo soy fiel convencida de que uno manifiesta eso también. Porque... O sea, que ahora que estás contando esto, salvando la distancia, porque no tiene que ver con una, digamos, enfermedad, pero yo, cuando dijiste esto del diagnóstico, ¿no? Yo recuerdo, tendría yo 24 años por ahí, y el médico me dice a mí, yo no le había preguntado, yo fui por un control ginecológico y nada más, o sea, sí. el médico me mira y me dice, vos, señalándome a mí, que me clavó la mirada, vos olvídate de tener hijos, vos no podés tener hijos, me dijo. Yo no se lo había preguntado, había ido por otra cosa. A ver, ¿y por qué me lo decís así, no? Pero Claro. yo recuerdo que ese día salí de ahí, yo salí de como destruida. Y salí, había el teléfono público, no había celular en esa época. Y le di, lo llamo a quien hoy es mi marido, en ese momento éramos novios, y le digo, estás a tiempo de dejarme, le dije yo. Y me dice, ¿por qué? Y porque yo no voy a poder tener hijos, y siempre hablamos de tener hijos, y ya me podés dejar. O sea, yo salí convencida de lo que me ha dicho el médico, ¿no? Claro. Había comprado un diagnóstico. Y por suerte él me dijo, no, a ver, veremos llegado el momento, qué pasa, y si no, adoptaremos, y si no, tendremos muchos sobrinos, me dijo.
Y para la luna de miel, ¿por qué cuento esto? Porque tiene que ver con esto que vos acabas de decir, ¿no? La sentencia, cómo la sentencia te puede o hundir en ese mismo diagnóstico o cuando hay esperanza y crees que sí es posible más allá de lo que diga un papel, todo es posible. Y recuerdo para la luna de miel fuimos a Salta, la Virgencita del Cerro, María Livia, creo que siempre le cambio el nombre, a la mujer que pone manos y demás. Y vos sabés que ella me puso a mí las manos en el útero y ella en realidad estaba con los ojos cerrados, no habla con nadie, con los ojos cerrados, y a mí me puso las manos en el útero, miró hacia arriba y sonrió. Y siguió. A mi marido le puso la mano acá en la cabeza porque no puede ser más mental y siguió. Vos sabés que volvimos a la luna de miel con un test positivo, que yo pensé que era psicológico, porque el médico, otro médico, cambié de médico obviamente, y el médico miraba los estudios y miraba el EVATES y hacía así como ping-pong, como diciendo no puede ser. Entonces yo lo miro y le digo, la verdad es que sí, le digo, es un embarazo psicológico, si yo no puedo tener hijos, le dije. Me dice, no, me dice, estás embarazada, porque falso negativo hay, pero falso, ¿no? Acá hay un bebé. Claro. Y así es, tengo dos hijas, ¿no? Pero a esto venía con a pesar del pronóstico. En realidad, bueno, escuchar obviamente al médico, pero no sentenciarse uno mismo, ¿no? Porque yo sí salí creyendo en lo que había dicho el médico, pero creo que si mi marido en ese momento, novio, que éramos novios ahí, ¿no? No me dice tranquila, no pasa nada, lo veremos oportunamente, yo creo que me hubiera hundido en el diagnóstico. Y tuve como esa manito que dijo, no, espera, oportunamente se ve. Y ahí están mis dos hijos, ¿no? Que yo digo que son como el milagro de la Virgencita del Cerro, por supuesto mi marido tiene que ver, pero me refiero a que yo siento que tiene que ver con eso, ¿no? Porque clínicamente no podía. Por eso digo, salvando la distancia, que no tiene que ver por ahí con que había una enfermedad, pero sí en esto de cuánto un médico muchas veces tiene por ahí el poder de sentenciar algo y por ahí no sabe qué hay del otro lado, cómo la persona lo recibe, qué puede hacer que uno diga, bueno, listo, chao, me entrego a eso, o no, y salgo adelante como pasó a vos, ¿no? Es decir, yo voy a poder, yo voy a cambiar esto, y modificaste todos tus hábitos, tu forma de ver las cosas, fuiste a sanar tus emociones y sanaste también, junto obviamente, como siempre decimos, con el todo, y lograste sanar ese cáncer, ¿no? Que sanar, recordemos, siempre es el darnos cuenta, el hacer ese clic del qué me viene a mostrar esto, qué me está queriendo decir toda esta situación, y desde ese clic sanamos, avanzamos y revertimos incluso la situación. Por eso en las terapias holísticas no hablamos de curar, sino de sanar, ¿no? Claro. Yo digo curar, cura la ciencia, milagros hace Dios, y las terapias holísticas te ayudan a darte cuenta para avanzar distinto, para sí, terminar revirtiendo una situación, pero desde ese lugar consciente, ¿no? Claro. Realmente es para aplaudir toda tu fortaleza y bueno, y esto, ¿no? Que hoy estás totalmente entera, estás bien, y aparte de todo eso, esto de que has decidido hacer de las terapias holísticas también tu profesión, que yo creo que nada es casualidad, cuando hay algo que está escrito es, y quizás tenías que transitar por el cáncer para hoy ser un canal también de sanación para otras personas, ¿no? Sí, hoy entiendo que es el mensaje así. Creo que fue, o sea, la ambición, digamos, de lo que me tocó pasar fue eso, porque hoy por hoy lo veo así y bueno, estoy como enfocada pasito a pasito, si bien es lo que, bueno, cuando lo descubrí, creo que es mi misión de vida, pero vamos paso a paso y creo que va por ese lado de, bueno, acompañar o dejar el mensaje de que no te quedes solo con la etiqueta y con el diagnóstico, que no te quedes con eso, de que los milagros ocurren, porque bueno, los milagros ocurren, pero como se dice, hay que creer en ellos y hay que crearlos para los milagros. Nosotros creamos los milagros, entonces hay que ir por eso. Pero también es la decisión de uno.
Si vos realmente no querés padecer una enfermedad, si no querés, yo hablo de enfermedad porque me tocó eso y es a lo que voy, pero puede ser una situación económica, nosotros que somos terapeutas sabemos que la persona, bueno, le influye un montón de cosas, ¿no es cierto? Que una situación económica lo lleva a una enfermedad, un trauma un accidente o lo que sea, lo lleva a una enfermedad. Entonces, sea lo que sea que uno esté pasando, que, bueno, ponerse en el lugar de protagonista, como dije, y bueno, creer de que uno tiene el poder de prevenirlo. Así como uno puede manifestar una enfermedad, también la sanación. Eh, el doctor Joe Dispenza y muchos más dicen, o sea, el mismo cuerpo que enferma es el mismo que lo sana, no la mente, sino el que lo sana. O sea, la mente lo enferma, pero hay que cambiar la mentalidad. Y también para mí es clave. La mente es todo y el cambio, cuando uno empieza a hacer los cambios, se va notando. Se nota. Por eso el maestro Usui, que para los que no saben es un maestro ya ascendido, que es primero que da a conocer Reiki, ¿no? El maestro Usui decía, lo importante es trabajar el cuerpo mental, porque dentro de ese cuerpo mental es el que va a generar un inconveniente, ya sea en tu vida, en tus proyectos o en tu salud física, ¿no? De hecho, para aquellos que hacen Reiki, van a ver que las 4 primeras posiciones para trabajar en Reiki son la cabeza, ¿no? Tiene que ver con eso. Cuando la mente está en calma, nuestro cuerpo también. Cuando nuestra mente está en calma, podemos ver con claridad, podemos ver hacia dónde ir y podemos ver también qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí, ¿no? ¿Dónde me anclo? ¿Me anclo en lo que me hace mal o voy por lo que me hace mal? Porque muchas veces es el auto-boicot mismo el que nos enferma, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con eso y bueno, yo creo que es esto, no hay mal que por bien no venga, como dice la frase, y siento que vas a tener, o que tenés y vas a tener mucho para dar en esto, sanación en otros, no solamente de tu experiencia, no solamente a nivel del cáncer en sí, sino en todo, como decías recién, todo aquello que cada ser que llegue a vos va a ser perfecto y vas a tener las herramientas para ayudarlo a caminar como vos has caminado todo este tiempo avanzando, tocando fondo, pero tocando fondo para salir, tocando fondo para volver a sonreír, para volver a la luz, para volver a sentirte plena, sana. Así que te aplaudo eso, felicito por eso y te agradezco también por tu testimonio y por lo que nos has contado en el día de hoy. Que bueno, sé que se ha cortado mucho porque iban poniendo ahí, que si es necesario repetir en otro momento lo repetimos, porque la verdad que son testimonios que vale la pena que la gente escuche y que vale la pena que aquellas personas que hoy estén transitando por algo parecido, ya sea cáncer o cualquier otra patología en donde por ahí el pronóstico puede ser devastador, ¿sí? Puedan saber que el poder para sanarnos está en nosotros mismos, que en nosotros está esa chispa divina de Dios, ese pedacito de Dios que dice, hey, yo estoy ahí con vos, no estás solo, ¿no? Y cuando uno se da el permiso de tomar esa chispita es cuando todo empieza a florecer y a hacerse mejor y más bonito y bueno, y nos trae esa plenitud en el camino más allá de las lágrimas que se hayan derramado, ¿no? Esto de volver a sentirme pleno y te aplaudo eso y te agradezco por la experiencia compartida en el día de hoy. No, gracias a vos, bueno, por el espacio como te dije, bueno, más allá de que se haya cortado un poquito lo que sea, bueno, lo que se puede haber escuchado que le sirva a la gente y bueno, yo desde mi lado, al que, al que le pueda aliviar un poquito, así sea, a ver, mira, decime cómo la pasaste esto o aquello, o sea, acá estoy, creo que mi camino o lo que me toque transitar, más allá de que tenga otro trabajo, me dedique a otra cosa, creo de que, bueno, mi misión de vida va a haber pasado eso, eh, darle un alivio o un mensaje a una persona
que bueno, hay que ponerse las pilas y todo se puede revertir, que los milagros existen, que hay que crearlos, porque uno dice los milagros existen y tal vez te sentás a esperar que llegue. No, no, Claro, vos sos la que hace el milagro. Vos sos la así es, que hace el milagro. hay que ayudar Entonces, a ese milagro. Sí, sí, sí. sí, la Sí. Hay energía, que la ayudar a fuente que venga, siempre está. hay que acompañar. Siempre está, pero vos haces el milagro. Entonces, desde que vos lo cambies y desde que vos lo creas, en algún momento, o sea, en el momento correcto, se presenta, se logra. Entonces, bueno, eh, es lo que me tocó vivir, pasarlo, lo agradezco, bendigo cada día de mi vida. Y ahí estás para transmitir con mucho amor todo este testimonio y no solamente eso, sino como te digo, para ser canal de sanación en otros a través de las terapias holísticas que brindas. Así que, como siempre digo, agradecerte a vos ahí por el tiempo, a todas las personas que se fueron conectando, a los que lo verán después, pero sobre todo a Dios por permitirnos compartir este momento y este instante en total conexión y desde el amor, ¿no? Porque hay que abrirse también a hablar de lo que a uno le pasa y vos abriste tu corazón. Así que gracias por eso, Fer. Sí. Gracias a vos, Moni, por estar siempre, bueno, por habernos conocido y que tengamos mucho más camino. Claro que Saludos a, bueno, todos los que se conectaron y, bueno, mi familia que tengo casi todos allá. hay un montón Todos de gente seguramente. que va mandando saludos, un montón. Están tu mami divina Sí, que trabaja bueno, por ahí. Así que sí, todos tenemos abrazos a las tías, las primas, bueno, el marido que está en Argentina, él me está viendo desde allá. Bueno, viajó y me está viendo desde allá. Y bueno, a todos, así que gracias por el espacio, no, un placer. por haber podido contar mi experiencia y que sea de ayuda a una persona, ya estoy súper plena. Estoy segura que sí, que a más de uno le va a servir todo tu testimonio y seguramente van a estar conectándose con vos también bueno, para tener tu compañía y tu sostén en todo esto desde las terapias holísticas y desde tu experiencia. Así que, bueno, gracias, Bueno, Fer, gracias. Y estamos ahí, como gracias. siempre digo, lejos en kilómetros, pero cerquita en pensamiento y corazón. Así que ahí estamos. Te abrazo con el alma, Fer, y bueno, un abrazo a Gracias. todos los que se han ido conectando ahí. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias Nos a vemos, todos. nos vemos. Beso de Chau, noche. chau.